En el menú superior hay un menú flotante donde ustedes pueden ubicar el chat y empezar a compartir todos sus mensajes. Es importante que envíen todos los mensajes y comentarios a la opción todos. Cuando ustedes seleccionan la flecha, aparece organizador, aparece el nombre de todos ustedes y envían el mensaje a todos los participantes para así todos poder ver cada uno de los comentarios. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a manejar varios programas de cálculo. Para todos los que ya conocen los programas de cálculo, bueno, les va a servir la información para que puedan hacer igual consultas, puedan hacer comentarios. Los que no conocen los programas de CIPE, vamos a partir desde cero el proyecto, con todo el cálculo y llevando la información. Dentro de la plataforma BIM Server Center, ustedes van a poder visualizar todos los proyectos alojados de cada uno de los programas de CIPE, ya sea de estructuras, ya sea de instalaciones o de cualquier otro proyecto arquitectónico dentro de la familia de CIPE. Hay algunos otros programas como el CIPE Architecture, el IFC Builder, que nos van a permitir generar toda la arquitectura y de ahí llevarlo a los programas que vayamos a utilizar. ¿Ok? Bueno, una vez que ya hemos subido la información al BIM Server Center, desde ahí vamos a poder compartir toda la información de cálculo, cuantificaciones, análisis, etcétera. Y todos los colaboradores que sean autorizados por el usuario para trabajar en el proyecto van a poder añadir todo lo que requieran. Obviamente, para poder trabajar en el proyecto del programa que ustedes pretenden contemplar, deben de tener el programa comprado. Bien, ya sea de instalaciones, estructuras, etcétera. Ok, bueno, entonces vamos a empezar desde el generador de marcos. El generador de marcos básicamente es un asistente que me va a permitir crear armaduras. Es un programa dentro de CIPE 3D, generador de marcos. Una vez que yo contemplo la armadura, lo puedo llevar al CIPE 3D. El CIPE 3D es un programa que a base de nudos y barras me permite diseñar estructuras tridimensionales, ya sean de acero, ya sea de madera o de aluminio. ¿Ok? Una vez que yo contemplo toda esta estructura, lo puedo llevar al CONEC. El CONEC me va a permitir calcular uniones, ya sean soldadas o atornilladas, a través del método de elementos finitos. ¿Ok? Para todos los que ya son usuarios me han preguntado, oye Joaquín, en el CIPE 3D yo puedo calcular uniones. Es correcto. El CIPE 3D maneja una tipología de uniones que ya vienen establecidas en el programa. No las puedo cambiar, no puedo añadir uniones que no estén en la tipología, pero sí esas tipologías me van a permitir crear mi biblioteca de esa serie de perfiles. ¿Ok? Bien, por ejemplo, aquí tenemos alguna tipología de uniones atornilladas dentro del CIPE 3D, con la cual hay una gama de tipologías que son de alguna forma las más usuales prácticamente en todo el mundo. Bien, bueno, ahora, y en el CONEC me va a permitir calcular uniones a libertad, en la cual yo voy a permitir establecer toda la metodología de diseño y de cálculo a partir de cada elemento complementario. Bien, eso lo hace mucho más configurable para el área de cálculo. Y una vez que yo calculo las uniones de ese proyecto en el CONEC, lo llevo al StruxBIM Steel, que es un programa que ya tiene bastantes años, más sin embargo, hace unos meses se ha contemplado la opción de generar planos de despiece. Bien, bueno. Los usuarios que anteriormente tenían el StruxBIM Steel Free, que es una versión gratuita, en su momento la tuvieron y era totalmente descargable para usarse.
Hoy en día este programa se ha vuelto mucho más potente y es importante poder adquirirlo para contemplar planos de detalle. ¿Ok? Reitero, el Structuring Steel no calcula uniones. Ahora van a ver en el ejemplo que al trabajar dentro del Structuring Steel, al tener los dos programas, automáticamente se maneja el icono de Connect para hacerlo mucho más rápido. ¿Ok? Pero son programas totalmente independientes. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a iniciar desde el CIP 3D. Perdón, desde el generador de marcos. Reitero, si tienen alguna duda pueden escribir en el chat. Yo voy viendo todos los comentarios de cada uno de ustedes. Bien, vamos a generar un proyecto nuevo. Vamos a poner la fecha de hoy, 12 de enero 2023. Vamos a poner BIM. ¿Ok? Copiamos el mismo proyecto. Bien, ahí se está preparando el entorno de trabajo y voy a introducir un marco nuevo. Vamos a poner un marco sencillo. Aquí ustedes podrán ver, tenemos varios tipos de armaduras contempladas. Yo voy a utilizar el más sencillo, un marco rígido. Le doy a aceptar, en la cual es importante establecer lo siguiente. Vamos a contemplar el número de claros, la separación de marcos, con largueros en cubierta y la sobrecarga de los largueros. Es importante contemplar esto. Esta sobrecarga se refiere al peso propio de los largueros, lo cual, una vez que yo lo lleve al CIP 3D, esa carga de los largueros yo ya la voy a tener contemplada. Bien, vamos a utilizar una sobrecarga de viento. Creo que por ahí están entrando más participantes. Bien, vamos a aceptarlos. Ok, bueno, vamos a utilizar entonces una carga de viento con la normativa mexicana. Utilizamos la CFE 2008. Esto es importante porque me permite traer toda la información del lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto. Voy a aceptar y le damos a aceptar. ¿Ok? Podemos utilizar una sobrecarga de nieve, podemos modificar la combinación de cargas en cada uno de los perfiles. Le doy a aceptar. Y listo, ¿ok? Ahora lo que voy a hacer es editar esos largueros. ¿Por qué? Porque una vez que yo establezco la sobrecarga, el programa me permite llevar a cabo un predimensionamiento de los largueros. Vamos a utilizar un límite de flecha, el número de claros que voy a contemplar y el tipo de fijación lo vamos a contemplar como fijación rígida. Voy a utilizar un tipo de perfil, en este caso para los largueros, un CF, y vamos a utilizar un 200 por 2. ¿Ok? Le doy a aceptar. Entonces el programa hace la comprobación de esos largueros. Me dice si cumple o no cumple. Aquí tengo la comprobación en base a la normativa que yo estoy utilizando en este caso. Podrán observar que tengo ahí la información, el perfil correspondiente que estoy utilizando. ¿Ok? Bueno, le doy a aceptar. Una vez que yo tengo eso, ahora lo que voy a contemplar es la exportación directa al CIP 3D. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí tengo la información, la configuración de los apoyos. Vamos a utilizar marcos bien potrados, opciones de pandeo no los voy a considerar y lo vamos a exportar toda la información en 3D, agrupar todos los marcos como tal. Le doy a aceptar.
Y una vez que ya contemplo esto, salgo del generador de marcos y me lleva automáticamente al CIPE 3D. Bien, un poquito de paciencia, por favor. Me abre el CIPE 3D, vamos a empezar a que se genere la información. Bien, entonces ahí tengo los datos generales dentro del CIPE 3D. ¿Qué voy a contemplar? Normativas de concreto, normativas de acero, normativas de madera, de aluminio. Depende de lo que yo voy a contemplar cada uno de los perfiles. Es importante mencionar que en la solapa de concreto yo la voy a utilizar cuando vaya a manejar columnas y vigas de concreto, en el caso de los dados que voy a manejar en la nave industrial o en cualquier estructura tridimensional. Bien, voy a dejar los datos por default, mencionando que tenemos normas mexicanas, normas americanas, etcétera. Contemplamos la categoría de uso y ahora vamos a seleccionar un método de sismo dinámico. Vamos a utilizar la CFE 2015, haciendo mención que tenemos cualquier otra normativa actualizada de México. Todos los demás datos son editables y podrán ustedes establecer la aceleración máxima en rocas desde Prodixis, un programa de la CFE que me permite poder establecer de cada lugar la aceleración máxima en roca. Bien, bueno, le damos a aceptar. Y aceptamos. Bien, observarán que la armadura que yo generé dentro del asistente generador de marcos se maneja dentro del CIPECAD como tal. Es una geometría. Yo aquí voy a establecer cada uno de los perfiles. Bien, bueno. Una vez que yo hago esto, voy a definir cada uno de los perfiles. Vamos a establecer primeramente las columnas o las vigas verticales. Observarán que tengo todo el editor de perfiles. Puedo utilizar un perfil del manual AMSA, del manual INCA. Vamos a seleccionar un IE y un IR, le doy a aceptar y ya lo tengo dentro de la biblioteca. Para el caso de las columnas voy a utilizar un perfil IR de que sea 203 por 46, ¿ok? Este perfil en cualquier momento ustedes lo pueden modificar. Una opción es importante para poder ir creando sus propias bibliotecas de perfiles de esta serie correspondiente. Bien, ahora voy a seleccionar la opción de las vigas. En este caso voy a seleccionar un IP y voy a buscar un IP 240. ¿Ok? Es una combinación de diferentes series. Le doy a aceptar y listo. Ahora es importante contemplar. Para poder establecer correctamente en el caso del CIPE 3D, poder establecer las uniones en el CIPE 3D, es importante establecer la disposición de cada uno de los perfiles. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, desde la opción de barras, de escribir disposición, selecciono cada una de las barras verticales y coloco la excentricidad. Vean. ¿Ok? De la misma forma lo vamos a hacer para las barras del marco. Podemos colocar desplazamientos también. Bueno, eso es lo que yo hice con este pequeño marco. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar
un montén para rigidizar la estructura y voy a hacer a modo de ejemplo, voy a colocar un nudo nuevo a la mitad de esta viga. ¿Ok? Ustedes sabrán que prácticamente esta viga se está tomando como una viga, una sola pieza. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a contemplar de este caso un nuevo nudo. Voy a seleccionar por acá, lo vamos a poner a 5 metros y el programa sabe que hay un nudo ahí, pero sigue contemplándose una sola barra continua. Lo que vamos a hacer, vamos a contemplar piezas separadas. Selecciono los nudos y le digo que voy a contemplar una pieza independiente. El programa ya sabe que hay dos piezas y para efectos de cálculo voy a contemplar el análisis para cada una de las barras. Bien, bueno, ahora voy a contemplar una nueva barra. Voy a contemplar un IP, vamos a contemplar un IP más pequeño, un IP de, en este caso, de 80, por ejemplo. Bien. Por acá y por acá. Bueno, algo que me olvidé aquí. Lo que yo he hecho es contemplar una barra continua. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Prácticamente lo tengo que ir haciendo barra por barra para después el programa sepa que voy a contemplar una sola pieza en cada uno de los nudos. Ok, vamos a ver una vista 3D. Bueno, ahí tenemos la vista 3D, que es lo que vamos a hacer aquí. Y de igual forma, vamos a contemplar la disposición correcta con respecto a los demás perfiles. Bien, lo vamos a hacer desde la opción barra de escribir disposición. Voy seleccionando los perfiles del lado izquierdo y contemplamos, en este caso, un desplazamiento en la dirección en Y. Le vamos a poner 100. Y de la misma forma lo vamos a hacer para las barras del lado derecho. En este caso va a ser negativo, 100. Nuevamente volvemos a ver una vista 3D, seleccionamos elementos. Y bueno, observarán que ahí tengo la disposición correcta de esos perfiles. Bien, bueno, antes de mandar a calcular, quiero hacer mención lo siguiente. Dentro de cargas, vamos a ver editar cargas sobre los paños. ¿Qué significa? Bueno, cuando yo selecciono este paño, observarán que yo ya tengo la carga del peso propio. Recuerdan que tuvimos la carga de peso propio de los largueros, por lo tanto, no es necesario ya colocarlos. A efectos de dimensionamiento dentro del CIPE 3D, sin el generador de marcos, sí es necesario generarlos. Pero en este caso, prácticamente, yo ya tengo todas las cargas de peso propio, tengo todas las cargas de viento contempladas también. ¿Ok? Eso de forma automática. Bueno, si yo quiero añadir cargas adicionales, lo puedo hacer desde esta opción, introducir carga sobre las barras y voy a contemplar qué tipo de carga se va a manejar. Eso le digo al programa, contemplar cargas adicionales, ya sean cargas muertas, por ejemplo. Puedo contemplar cualquier otro tipo de carga. Una vez que yo elijo eso, entonces yo ya le puedo decir al programa introducir una carga sobre las barras y elijo qué tipo de carga es y cuál es la aplicación de esa carga en la dirección. Y cuál es, por supuesto, el valor en toneladas por metro. Bien, bueno, igual también puedo contemplar cargas adicionales a través de paños. Necesito introducir paños, seleccionar cuál es el área que se va a contemplar y la repartición de esa carga a una barra. ¿Ok? Bien.
Otras opciones, a efectos de cálculo, pues bueno, aquí puedo contemplar pandeos, puedo contemplar una longitud de pandeo en cada plano. Aquí yo ya lo tengo por defecto, pero lo puedo modificar en cualquier momento dependiendo de la barra. Puedo contemplar también articular extremos cuando la barra está prácticamente articulada y no está absorbiendo en ningún momento. Puedo contemplar también dentro de empotramiento de extremos, cuando yo selecciono una barra, le puedo decir asignar en cada plano un coeficiente de empotramiento o una rigidez rotacional en cada origen de la pieza. Y por último, puedo contemplar flechas límites. Bien, el programa, una vez que yo determino esto, el programa lo va a considerar para poder tener un factor de aprovechamiento de la barra que voy a estudiar. Bien, bueno, y si yo quiero adicionar una barra nueva, pues simplemente voy a seleccionar una barra nueva o una viga o una nueva columna. Para esta opción, para poder colocar una columna o una viga de concreto, es necesario contemplar niveles. Estos niveles me van a permitir poder modificar cotas y determinarle al programa que específicamente esas barras van a trabajar como una columna o como una viga. Algo importante, también es importante mencionar que el programa SIPE 3D me permite trabajar cada una de las barras con la categoría sismo resistente. Una vez que yo contemplo efectos de sismo, yo puedo contemplar marcos ordinarios con arrastramientos concéntricos, pórticos especiales con arrastramientos concéntricos, etcétera. Para cada información, dependiendo de cómo se complemente el proyecto o cómo esté establecido el marco, tengo diferentes sistemas sismo resistentes que yo voy a indicar directamente al programa. Bien, bueno. Entonces podemos mandar a calcular, vean, calculamos. No dimensionar perfiles es una opción que me va a permitir obtener resultados. La segunda y tercera opción, el programa me va a dar un dimensionamiento rápido y óptimo que me va a dar ganar tiempo para poder trabajar en el proyecto. Bien, bueno, le doy a aceptar. Y prácticamente ahí terminó el cálculo. Cuando yo me voy al cálculo, yo puedo ver toda la información, puedo ver desplazamientos, puedo ver reacciones, puedo ver el sismo dinámico del proyecto, cómo se manejó. ¿Ok? Y el programa me da los coeficientes de participación de forma automática. Me da los periodos correspondientes en cada dirección. ¿Ok? Bien. Bueno, el programa también, vamos a poner, bueno, lo vamos a hacer así. El programa me permite ver los esfuerzos correspondientes. Puedo ver dentro de cada una de las barras todos los diagramas correspondientes. Vamos a poner valores. Bien, esto me permite el programa visualizarlo para yo entender si el perfil que estoy utilizando cumple o no cumple o si está fallando. ¿Ok? Sin embargo, también el programa me permite verlo de forma gráfica. Tenemos un esfuerzo aprovechamiento, tenemos una flecha, etcétera. ¿Ok? Una vez que yo contemplo esto, también lo puedo ver la comprobación de estado límites de cada una de las barras. ¿Okay? En base a la normativa,
el programa me va dando toda la información, todo el análisis matemático de qué cumple y qué no cumple. Si no cumpliere, le puedo decir al programa comprobar los elementos de la serie que yo estoy utilizando. Observarán que me arroja una tabla de esta serie utilizada de perfiles que sí me cumplen y los perfiles que no me están cumpliendo. Cada uno de los perfiles voy a obtener tanto la información gráfica como por escrita a través de la memoria de cálculo. Bien, bueno, vamos a ver ahí algunas preguntas. Buen día, José Luis López. Estás enviando la información en privado. Es importante enviar a todos los participantes. Envíen la información a todos los participantes. ¿Ok? Pregunta. ¿En qué caso se utiliza la flecha en el plano XY o en dónde utilizo esta herramienta? Bueno, lo acabo de mencionar. Desde esta opción yo puedo contemplar diferentes opciones de longitudes. Selecciono la barra y ustedes pueden seleccionar la longitud de pandeo en cada plano dependiendo de cómo esté actuando la barra. Bien, bueno, entonces es importante lo siguiente. Aquí ustedes pueden ver toda la información de listados. Una vez calculado, el programa va a ser capaz de darnos toda la cuantificación, toda la información de la obra, todos los nudos, materiales, listados, esfuerzos, cuantificaciones, toda la información utilizada. ¿Ok? Nos da planos en archivos DWG. Ese es importante. Por un lado, una cosa, el programa me permite obtener planos en DWG donde yo directamente genero el archivo y en AutoCAD yo lo puedo abrir, lo puedo visualizar. Y desde AutoCAD lo puedo imprimir. ¿Ok? Bien, esto simplemente lo solicité así, le puedo poner cotas, puedo poner la estructura real, etcétera. Bien, pero ¿dónde lo puedo llevar a un formato BIM para que el programa me genere los archivos en IFC? Bien, bueno, una vez que yo tengo esto, antes de mandar a otro programa, les menciono lo siguiente. El tema de las uniones dentro del CIPE 3D. ¿Cómo se contemplan? Desde esta opción, uniones, yo genero toda la información. Y una vez que se generan las uniones, yo las puedo editar. Selecciono un nudo. Y pues prácticamente aquí el programa me envía al editor de uniones. Hago el recordatorio. Esta tipología de uniones ya está preestablecida y no se pueden modificar. La tipología. Si yo esa tipología la modifico, el programa no me lo va a calcular. Aquí tengo dos opciones. Puedo ir trabajando paso a paso, colocando rigidizadores. Puedo ir colocando, si es una unión soldada, si es una unión atornillada, si lleva una chapa frontal, si es precalificada, si es una chapa lateral en el caso de una viga articulada. Bien, todo esto me permite editarlo a mano, ¿ok? Más sin embargo, le puedo indicar al programa que lo dimensione de forma automática. Puede que sea unión soldada o puede que sea unión atornillada. Si yo le doy la primera opción, acepto. Bien, un poquito de paciencia, por favor. A ver, por ahí tengo otra duda, otro comentario. Bien, bueno, ahí tengo, le digo que sí, quiero ver el listado completo. Y bueno, observarán que de la misma forma obtengo la memoria de cálculo en base a la normativa utilizada de esta unión. Puedo obtener la memoria de cálculo, puedo obtener la cuantificación de esta unión contemplada.
Bien, ahí tengo estos planos o esta información. También la puedo llevar a AutoCAD y desde ahí lo puedo imprimir. Aquí obtengo toda la cuantificación de cada uno de la perfilería que el programa me dio. Bien, y podemos obtener la vista, bueno, no 3D, en este caso en 2D, el plano de detalle. Que observarán que esto yo lo puedo llevar directamente a un formato de AutoCAD. Bueno, si yo lo quiero calcular como unión atornillada, lo puedo hacer. O puedo hacer una combinación que una viga sea soldada y otra viga sea atornillada, dependiendo del criterio de cómo se esté contemplando. Vamos a utilizar como unión atornillada. Bien, pregunta Agustín. Ok, claro, no se preocupe, el link de la grabación al final se las obtenemos. Ok, entonces ahí tengo la información, tengo la memoria de cálculo y de igual forma tengo la cuantificación y tengo los planos de detalle. Ok, bien, esto es de forma automática. Tengo ahí todos los elementos complementarios. Bueno, y así sucesivamente lo puedo ir haciendo con cada una de las uniones dentro del CIP 3D. Por ejemplo, ayer me preguntaron, Joaquín, una vez que yo calculo las uniones en el CIP 3D, ¿lo puedo llevar al StruSwim y calcularlo? No, la respuesta es no. Son programas independientes. El StruSwim Steel no calcula las uniones. Es un programa que me permite manejar los planos de despiece. Ahora, sin embargo, toda la información de esfuerzos y de cargas obtenidas en este proyecto sí lo puedo llevar al Connect Steel y directamente ahí calcular las uniones a través de elementos finitos. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Para poder llevar a cabo esto, necesito primeramente entrar a la plataforma BIM Server Center, generar una cuenta gratuita. Una vez que yo genero la cuenta gratuita, pues bueno, básicamente a través del sincronizador de BIM Server Center, los programas los puedo subir. ¿Qué necesito hacer? Desde esta pestaña BIM Server Center, vincular la información. Voy a seleccionar un proyecto nuevo, lo voy a crear y voy a poner el mismo nombre que yo obtuve al principio. ¿Ok? En este caso yo lo voy a poner tipo de proyecto evaluación y lo voy a hacer visible a todo el público. Una vez que se genera el proyecto dentro del BIM Server Center, le doy a aceptar y acepto. ¿Ok? Ya tengo yo el proyecto en la nube. Lo que tengo que hacer ahora, compartir esta información. ¿Cómo lo hago? Desde esta opción, compartir, BIM Server Center, compartir, y lo voy a llevar a la nube. Exportar los esfuerzos para el cálculo de las uniones. Le doy a aceptar. Y ya se ha exportado. Ya lo tengo dentro de la nube. Ya no tengo nada más que hacer en el CIP 3D. El CIP 3D ya lo puedo minimizar, ya no tengo que hacer nada. Y tengo dos programas independientes del CIP 3D. Bueno, en realidad acá tengo varios. Tengo el StruSwim Rebar, el StruSwim Word para muros de cortante. El StruSwim Rebar es un editor de armados que una vez teniendo la información de CIPCAD puedo trabajar en los muros de cortante o el editor de armados. Acá yo tengo el CIP Connect y también tengo el StruSwim Steel. Yo la información la puedo bajar en cada uno de ellos. En el CIP Connect lo voy a poder bajar para trabajar desde cero. Y en el StruSwim Steel lo vamos a abrir
en el Struts Steel me permite, teniendo los dos programas, trabajarlos en uno solo. Ahora se los voy a mostrar. Bien, vamos a generar un proyecto nuevo. Vamos a poner el mismo nombre. Y voy a buscar, dentro del Bing Server Center, voy a buscar el proyecto que ya está creado. Seleccionar proyecto. Aquí lo tengo, el proyecto 12001-2023 BIM. Le doy a aceptar. Se genera la información. Y entonces el Struts Steel busca la información desde el CIP 3D de este proyecto. Ok, me dice, ¿tienes un proyecto en el CIP 3D? Le digo aceptar. Y bueno, en esta tabla el programa me dice, tienes dos tipos de perfiles utilizados, que algunos están en biblioteca y los va a importar y algunos no. Ok, entonces me trae toda la información. Ok, dentro del programa Struts Steel, aquí lo tengo, Struts Steel, yo ya tengo la información de esta estructura contemplada, tal cual se manejó, me va diciendo los perfiles que se van manejando, la información correspondiente. Bien, ahora, si yo no tuviera el Connect, aquí van a observar que yo tengo este módulo que dice uniones, porque tengo el Connect en la misma computadora. Se identifica y desde aquí yo puedo manejar las uniones por elementos finitos. Si no lo tuviera, pero si tuviera el Struts Steel, esta información yo puedo modificar aquí varias cosas. Puedo editarlas, puedo añadir, puedo modificar. ¿Ok? Y una vez que se contempla esta información, yo lo puedo exportar directamente a DSTV o al STIP para obtener estos formatos. Bien, pero bueno, antes de manejar los planos en el Struts Steel, vamos a hacer un ejemplo sencillo de estas tres uniones del Connect. Selecciono las uniones. Bueno, antes de seleccionar, les quiero compartir lo siguiente. Vamos a generar tres etiquetas. Vamos a poner columnas. Vamos a poner vigas de marco. Y vamos a poner acá la última opción, Montén. ¿Por qué he hecho esto? Pues básicamente para que se me facilite mucho mayormente la información. Voy seleccionando colores. Y vamos a poner en este caso naranja. Bueno, entonces desde esta opción, desde etiquetas, asignar etiquetas, yo voy seleccionando cada una de las barras que yo vaya a manejar del mismo color. ¿Ok? Selecciono columnas. Para el caso de las vigas de los marcos, botón derecho, columnas de marco. Y para el caso de los montenes. ¿Ok? Voy seleccionando cada uno de los montenes. Ahora, si yo tuviera largueros, tuviera otra estructura más compleja, pues bueno, también lo puedo modificar y puedo contemplar cada uno de los montenes, de las piezas. Bien, bueno, ahí lo tengo. Ahora lo que voy a hacer es básicamente generar tres tipos de uniones. Vamos a seleccionar primero esta y esta.
Selecciono dos perfiles para poder contemplar esta unión. Ahora me enlaza, ya estoy en el Connect Steel para poder calcular uniones por elementos finitos. Es muy sencillo, ya tenemos cursos para poder trabajar el Connect Steel. Lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Vamos a contemplar en este caso, primeramente, ajustar perfiles. Voy a seleccionar el ajuste de la viga B1 con respecto a P1. Ahí ya lo tenemos. ¿Ok? Tenemos ahí ya contemplado la disposición y desde aquí yo puedo contemplar esta unión soldada. Vean, podemos contemplar para el caso de este patín superior, en el patín superior puedo contemplar al programa que solamente me maneje una opción. ¿Lo ven? Bueno, podemos contemplar recortes, puedo contemplar desplazamientos de la viga, etcétera. Pero bueno, una vez que yo he hecho esto, básicamente ya puedo mandar a calcular. Antes de mandar a calcular es importante lo siguiente. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a cerrar acá. Vamos a contemplar las normativas correspondientes de cálculo. Utilizaremos la ANSI 36016. Le doy a aceptar. Nuevamente voy a seleccionar las barras. La misma forma, ajustar perfil, selecciono en este caso la viga B1 con respecto al perfil P1 y selecciono las soldaduras. Bien, selecciono el tipo de material de la soldadura. Y listo, observarán que prácticamente yo ya tengo ahí las soldaduras. Es algo sencillo. Vamos a calcular. Le damos tensión de formación para obtener el cálculo correspondiente. Ok, termina el cálculo y desde esta opción yo puedo empezar a revisar coeficiente de aprovechamiento máximo, tensión de Bode-Mix, dependiendo la combinación de carga, deformación equivalente de Bode-Mix, desplazamientos, y para cada situación voy obteniendo la información correspondiente. Bien, acá tengo un resumen donde yo puedo ver toda la información correspondiente. ¿Ok? Tengo la cuantificación, obviamente, tengo la deformación, cordones, etcétera. Bien, y desde esta opción yo puedo ver las comprobaciones. Estas comprobaciones son en base a la normativa utilizada. Si no cumpliera, el programa me lo va a decir si no está correctamente establecida la unión. Bien, bueno. Vamos, en este caso también es importante mencionar, cuando yo utilizo la rigidez rotacional, lo puedo establecer acá la rigidez rotacional directamente en el Connect. Si yo ya lo he hecho directamente en el CP3D, el programa lo va a contemplar, pero en el Connect Steel es importante, cuando yo trabajo desde cero, poder manejarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar. Una vez que ya está establecido esto, regresamos al modelo. Aceptamos, entonces yo ya tengo contemplada esta unión. Vamos al lado derecho y esta la vamos a contemplar como una unión atornillada. Le damos, seleccionamos los perfiles. Ahí tengo los perfiles y vamos a hacer la misma situación, pero ahora lo vamos a contemplar con tornillos. Vean, primeramente ajustamos los perfiles, seleccionamos ajustar la viga B1 con respecto al P1. Lo tenemos ajustado. Ahora vamos a contemplar una chapa frontal. Vamos a seleccionar esta chapa. Va a estar unida de la viga B1 a P1. Ok, ahí tengo la placa. Vamos a contemplar el tipo de material. Ahí tenemos el tipo de material.
Vamos a modificar de igual forma, puedo modificar la sección de esta chapa. Puedo contemplar vuelos en cada dirección. Vamos a poner 10 milímetros, superior, inferior, izquierdo y derecho. ¿Ok? Bien, ahí tengo entonces la chapa. Ahora lo que voy a hacer es prácticamente colocar 6 filas de tornillos. Vean que ya tengo aquí la opción de los tornillos. Voy a seleccionar 6 filas y vamos a ir colocando cada uno de ellos. Vamos a contemplar primero en X, dirección en X y luego en Y. Ponemos la dirección en X 60 y 150. El segundo tornillo, bueno, vean que ahí se está saliendo. Bueno, vamos a contemplar, vamos a bajarlo. Vamos a poner 80. Vean cómo cualquier modificación, el programa lo que está contemplando. ¿Lo ven? Bueno, vamos a buscar otra opción. 40, vamos a poner aquí 0, lo vamos a dejar ahí. Vamos a ir con el tornillo 3, ponemos 40 y menos 80. ¿Ok? Bien, vamos con la otra opción, el tornillo 4, vamos a poner menos 40 y aquí vamos a poner 80. ¿Ok? Vamos con el tornillo 5, vamos a poner menos 40 y la dirección en Y lo dejamos en 0. Y el último tornillo lo vamos a poner menos 40 y menos 80. Bien, entonces prácticamente ahí tenemos los 6 tornillos, las 3 filas de tornillos y vamos terminando la información. Aquí podemos modificar el tipo de tornillo, el diámetro nominal del tornillo. Bien, y podemos contemplar también el tipo de material. Bueno, una vez que yo tengo esto, ahora lo que vamos a hacer es soldar la viga directamente a la placa. Desde esta opción, soldar dentro de las alas, vamos a poner soldadura 2 y vamos a contemplar, en este caso, en este sentido, y las soldaduras en el alma. Bien, bueno, prácticamente entonces ahí tenemos este ajuste, tenemos esta placa, lo vamos a calcular y vamos a ver qué nos arroja de información. Calculamos. Observarán que la forma de cálculo es totalmente diferente en el CIPE 3D, aunque son los mismos perfiles. En el CONEC me permite estudiar el método de elementos finitos de una forma más exacta y se presta para poder calcular uniones más complejas. Bueno, tengo la información, el resumen, la comprobación. Dentro de resumen, ahora voy a tener los tornillos. Ahí tengo los esfuerzos, la deformación, los cordones, disposición de tornillos, resistencia de tornillos. Bien, y podemos obtener también la información de las comprobaciones. Acá podemos obtener la deformación de la chapa en una forma plástica. Bien, bueno, salimos, regresamos nuevamente al modelo, aceptamos y ahora lo que vamos a hacer, observen que aquí tenemos un nudo. Tenemos un nudo con 2 vigas. Vamos a intentar colocar una placa. ¿Ok? Entonces le decimos al programa, seleccionamos estas dos vigas. Y entonces aquí hay 2 cosas. Acá podrán ver que tenemos chapa frontal y tenemos placas. Las placas se utilizan de una forma libre para poder contemplar atiezadores, rigidizadores, en una posición diferente a como fuera una chapa frontal.
prácticamente una chapa frontal lo que está haciendo es absorber momentos y el criterio se usa para ese fin y la placa es totalmente a libertad. Bueno, tenemos ahí una pregunta. El SIP 3D hace revisión general de la conexión, pero SIP Connect permite la aplicación de elemento finito detalle. Es correcto, a través de elementos finitos. En el SIP 3D, a partir de la información de cargas y esfuerzos, el programa me contempla, el programa del SIP 3D me permite calcular las uniones por ese método de resistencia y me propone la unión correspondiente. En el caso del Connect es un poco más complejo y se utiliza para uniones que no están contempladas en la tipología del SIP 3D. Bien, bueno, vamos a contemplar aquí una placa. Vamos a contemplar primeramente lo siguiente. Vamos a colocar una placa. Bien, ahí tenemos una placa. Primeramente vamos a contemplar el espesor. Vamos a contemplar 10 milímetros. Vamos a contemplar el ancho en X. Bueno, antes de contemplar el ancho vamos a girar la placa. El ángulo en el eje Z vamos a poner 90. Ok, vamos a poner el ancho acá. Vamos a poner 100. Ok, vamos a poner el ángulo alrededor en el eje X, 90. Vean cómo se va manejando, cómo se va estableciendo. El ángulo en el eje Y, 90 grados. Y ahí lo tengo. ¿Ok? Bueno, ahora lo que voy a contemplar es el tamaño de la placa. Vamos a seleccionar, en este caso, el tamaño de la placa en X. Vamos a poner 300. ¿Ok? Y en el caso del ancho en Y, lo vamos a poner igual 300. Después vamos a ver cómo lo vamos manejando para cada situación. Vean. Entonces lo vamos ajustando de acuerdo a la dimensión de los perfiles. ¿Ok? ¿Lo ven? $250 y en el caso en Y lo vamos a contemplar 200. Vean, entonces prácticamente ustedes van viendo ahí cómo contemplar la disposición correcta de este tamaño de placa. Vean. Bueno, entonces a partir de aquí yo ya puedo contemplar si la unión va a ser soldada o va a ser atornillada, dependiendo de cómo se manejen. Pero es importante, tenemos que hacer dos ajustes. ¿Para qué? Para que el programa determine que estas vigas van a estar empotradas a esta placa, tenemos que contemplar dos ajustes. El primer ajuste lo vamos a contemplar de la viga 1, que va a estar ajustada a la placa. ¿Ok? Ahí ya el programa lo determina. Ahora vamos a contemplar el ajuste 2. Igual lo vamos a ajustar a la placa, la viga 2, a la placa 1. Entonces ahí ya están ajustadas. A partir de aquí yo ya puedo contemplar si las uniones las contemplo soldadas o atornilladas. ¿Lo ven? Vamos al ajuste 1, igual soldadas y atornilladas. Vamos a poner soldadura 1 y nos vamos al ajuste 2 para colocar el material, el electrodo, perdón. Bueno, ahí ya lo tenemos. Vean, voy a girar acá la unión. Ahí tenemos prácticamente la placa. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos al cálculo y vamos a ver cómo se contempla esta unión. Bien, ahí tenemos la información, tenemos el resumen, tenemos las comprobaciones. Y pues prácticamente es muy sencillo. La idea es ir colocando cada operación dependiendo lo que se vaya a manejar. Bien.
Eh, Dentro del Connect podemos ver planos, toda la composición de láminas de planos, lo podemos establecer y podemos ir creando todos los planos correspondientes. Desde el Extrude Vestir, ahora vamos a regresar. Regresamos al modelo, aceptamos y desde el Extrude Vestir yo puedo obtener los planos directamente. ¿Ok? Una vez que yo manejo todas las uniones, yo tengo la opción de poder calcular todas las uniones. Pero ojo, las voy a poder calcular porque yo tengo el Connect Steel. Pero dentro del Extrude Steel puedo hacerlo mucho más rápido y calcular todas las uniones de forma automática. ¿Ok? Puedo igualar, puedo agrupar, etcétera. Bien, una vez que entonces tengo esta información, desde composición yo puedo pedir al programa que me dé todos los planos de cada uno de los perfiles, todas las piezas, la vista 3D, toda la información. ¿Ok? Bien, entonces una vez que yo tengo esto, me voy a las escenas, a esta opción, e insertar vistas predefinidas. Bueno, entonces ahí se empiezan a generar y yo tengo ahí esta información de lo que yo he generado, estas piezas. Pero también puedo insertar desde biblioteca. Desde biblioteca yo tengo la información que es lo que yo quiero ir viendo. Si quiero ver el alzado, el perfil, la planta, vista 3D, lo que yo quiera ir manejando. ¿Ok? Bien. Puedo pedir también, vamos a regresar acá, composición de planos. Vean, es la misma situación que yo tengo en el Connect y puedo ir generando mis propios planos. ¿Ok? Bueno, entonces una vez que yo tengo esto, esta información yo lo puedo llevar, vamos a salir de acá, lo puedo llevar a un programa de fabricación y ahí obtener esta información. Vamos a ver otra opción, a ver si me lo puede generar. Composición de láminas, organización, puedo ir viendo toda la información. Bueno, entonces, una vez que yo obtengo esta información, vean lo siguiente, desde esta opción, actualizar o compartir. Si yo he hecho una modificación en el CIP 3D, cualquier modificación, y ya actualizo, automáticamente se modifican los perfiles en el Extrude Investil. Pero también desde esta opción yo lo puedo compartir para subirlo a la nube. Vean. Y voy a importar toda la información de planos. Aceptar. Se ha hecho la exportación. Y una vez que yo me voy al Extrude Steel, vean, en el Extrude, perdón, acá en la información del BIM Server Center, yo puedo ir viendo la información de todo lo que he generado. Proyectos activos, proyectos archivados, etcétera. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ir viendo toda la información aquí. Por ejemplo, tengo por acá este tipo de proyecto que yo tengo, que hice en el CIPECAD, después lo llevé al CIPE 3D, hice una estructura integrada y ya aquí en el BIM Server Center yo obtengo toda la información que obtengo, estructuras, deformaciones, el modelo analítico, armados, etcétera. ¿Ok? Se genera la vista 3D y desde aquí yo puedo visualizar toda la información que yo requiera. Bien, un momento, ahí se va a generar la estructura. Ahí tengo la estructura y desde esta opción, este menú que yo tengo acá del lado derecho inferior, yo puedo ir viendo la información que requiera. En una animación, el programa me lo va a indicar. Vamos a ver si me permite uno, no sé, uno de sismo, por ejemplo. Bien, entonces aquí se va generando toda la información.
Bien. Bueno, si lo puedo ver solamente la estructura, lo puedo manejar. La pura estructura, todas las categorías. Bueno, para esto, a esto me sirve el Bean Server Center. El Bean Server Center me permite ir modificando toda la información correspondiente. ¿Ok? Todos los armados, etcétera. Bueno, y regresando al programa del Strutsville Steel y el Connect, pues básicamente eso es lo que hace. Si quedó un poco de dudas dentro del Connect, vean, voy a salir aquí, voy a salir de esta información, voy a entrar directamente al Connect. Y esa información que yo tengo en el CIP 3D la voy a llevar directamente al Connect Steel. Ya no voy a manejar nada del Strutsville Steel, directamente en el Connect. Ya estamos terminando en un ratito más. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Le doy un proyecto nuevo, pongo la misma fecha del proyecto, aceptar, y voy a buscar el proyecto en el Bean Server Center. Ahí lo tengo, aceptar, se genera. Y vean lo que tengo acá, ¿eh? Como yo el proyecto desde el CIP 3D lo llevé al Strutsville Steel y porque lo tengo en mi misma máquina, la información se genera, me dice, ya has trabajado en el Strutsville Steel. Le doy a aceptar y entonces toda la información se va a ir compartiendo. Si no quisiera traer la información del Strutsville Steel, no lo selecciono. ¿Ok? Bueno, entonces ya estoy en el Connect. En el Connect ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar desde cero. Yo manejo aquí toda la información de normativas, como lo hicimos en un principio, y empiezo a generar mis propios proyectos, mis propios perfiles. Aquí el programa me va a permitir generar los diferentes tipos de proyectos. ¿Ok? Ahí tengo este tipo de proyecto, el tipo de sección que me va a permitir manejar el programa. ¿Ok? Y voy viendo toda la información, cómo se va manejando, el tipo de ángulo, el tipo de plano que yo voy a manejar. ¿Ok? Entonces, vean, todo esto lo voy haciendo desde el Connect Steel. ¿Lo ven? Ángulo en el eje Z, ángulo en el eje Y entonces voy manejando toda la información. ¿Ok? Y a partir de aquí, vean lo siguiente. Cuando yo tengo este perfil, le doy a aceptar. Vamos a poner la referencia. Aceptar. Vamos a poner por acá. Aceptar. Una vez que yo tengo esto, yo desde aquí yo la puedo editar. Vean, editamos este perfil y entonces volvemos a lo que teníamos en el Steel, el mismo editor de uniones, pero en el Connect. Y a partir de aquí yo puedo empezar a manejar lo que yo quiera. Puedo poner una placa, por ejemplo, colocar toda la información de placas, cómo se va manejando, etcétera. Bien, entonces tenemos una placa ahí. Y empezamos a hacer ajustes. ¿Qué tipo de ajustes podemos contemplar? Pues bueno, el ajuste principal es ajustar, en este caso el perfil a la placa, selecciono el perfil A con respecto a la placa 1. ¿Ok? Y de ahí podemos colocar soldaduras, podemos colocar tornillos, etcétera. ¿Ok? Entonces,
Vean, eso es bastante sencillo de poder colocarlo. Y si quiero colocar otro perfil acá, lo puedo hacer. Regresamos nuevamente, aceptamos aquí, y regresamos nuevamente acá, y lo editamos. Tenemos el perfil y empiezo a colocar un nuevo perfil. Bien. Entonces colocamos un nuevo perfil, ahí lo tenemos, donde lo voy a ajustar. ¿Lo ven? Prácticamente es muy sencillo poder trabajar en el Connect. ¿Lo ven? Le doy a aceptar. O vamos a poner la referencia, el referencia B. Bueno, entonces ya tengo este perfil, lo editamos y volvemos nuevamente. ¿Qué tenemos que hacer? Otro ajuste. Ajustar el perfil, en este caso el perfil B con respecto al perfil A. Bien, y así sucesivamente. Todas las operaciones que yo vaya haciendo aquí se tratan de colocar piezas, colocar ajustes, colocar planos, en este caso planos de referencia, etcétera. Bien, bueno, vamos, le doy a aceptar, le doy a aceptar acá. Vean, les voy a mostrar un archivo un poquito, de alguna forma más compleja para que ustedes vean todos los ajustes que se van haciendo en una sola unión. Bueno, ahí tenemos esta tipología de uniones. No lo puedo contemplar en el CIP 3D. No se puede manejar. No existe esa tipología en el CIP 3D. Para poderlo hacer en el Connect, se tuvieron que hacer todos estos tipos de operaciones. Vean, por ejemplo, yo tengo aquí la placa, vamos a hacer un zoom, tengo la placa 5. Selecciono la placa 5, aquí está. Y entonces observarán que en la placa 5 el tipo de material, la geometría, la disposición, la posición, cómo está contemplada esa placa, etcétera. Vamos a ver otro tipo de placa, por ejemplo la placa 7. La placa 7 que yo tengo por acá, placa 1, placa 3, placa 8, placa 7. ¿Lo ven? Vamos a girar. Acá yo tengo la placa 7 y observarán que acá tengo toda la información de esa placa. Igual de los tornillos, etcétera. ¿Ok? Y una vez que yo tengo toda esta información en el Connect, pues bueno, tendremos que llevarlo a calcular, seleccionar la normativa y etcétera. ¿Ok? Ahora queda establecida cuál es la diferencia de calcular uniones en CIP 3D y uniones en el Connect Steel. ¿No quedó ninguna duda hasta aquí? Bien. ¿No quedaron dudas? ¿Comentarios? Ok, pregunta Alejandro Patiño. Yo tengo licencia 2021G profesional. El único módulo que no tengo es generador de marco. Generador de marcos. Ok. Pues bueno, puedes realizar la estructura desde el CIP 3D y llevar la información a los demás programas. Para poder calcular en el CIP 3D una acción de viento, lo tienes que hacer manualmente. En el generador de marcos lo hace de forma automática. ¿Ok? Estos dos programas, Structuring Steel y Connect Steel, son programas independientes del CIP 3D y de CIPCAD. ¿Ok? Bueno, acá tengo otro proyectito muy sencillo, básicamente igual. Acá tengo la composición de los planos. ¿Vean? Es más o menos similar. Lo que les voy a mostrar es cómo se manejan todas los planos, las láminas, las piezas que yo voy seleccionando en el Structuring Steel. Bien, vean. Se generan 17 láminas y cada lámina es básicamente un perfil. Yo puedo ir armando mis propias láminas e ir seleccionando
los tipos de perfiles correspondientes. Bien. Bien, entonces, básicamente eso es lo que hace el Structuring Steel, generar planos de piezas. Una vez que yo genero todas estas piezas, lo llevo directamente, cerramos acá, desde esta opción, a DSTV o al STIP. Vamos a generarlo, vean. Perfiles, placas, tornillos, soldaduras, anclajes, y lo voy a guardar directamente en el escritorio. Ok, vamos a poner la fecha de hoy para efectos de cambio. Ok. Y observarán por acá, a ver, vamos a ver, actualizar. Entonces, básicamente, ahí debo de tener la información, acá está. Ok. Es un archivo con extensión STP, la cual cuando yo lo abra en un programa de fabricación, no sé, se me viene a la mente el Steel Project, por ejemplo, esta información la va a recibir y desde ahí ya puedo empezar a manejar todos mis piezas, mis cortes. Bueno, si no hay ninguna duda, si no hay comentario, pues les agradezco el haber asistido. Esto se está grabando en un momento más y me imagino que el área de capacitación va a obtener la información y se los va a proporcionar a cada uno de sus asesores.